Son ya 10 novelazos para dar la vuelta al mundo. Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Buen Entre Libros. Hoy con la videoreseña de Violeta, de Isabel Allende. Dime lector, dime lectora, ¿qué libro estás leyendo ahora? Porque yo te recomiendo que al acabar esta novela, tú de Allende te leas su Violeta. Lo cierto es que llevaba ya tiempo con esta sección abandonada, libros que representen a un país y a ser posible, como es este caso, con un autor o autora de dicho país. El país que hoy traigo es Chile, y de Chile no podía ser otra la escritora que Isabel Allende. Estuve pensando en hacerlo, este vídeo, con Inés del Alma Mía. Inés del Alma Mía, que nos narra la peripecia de cómo fue conquistada Chile por los españoles. Pero entre unas cosas y otras se me lió, no terminaba claro de ver cómo explicar el libro, pero esta ocasión, con Violeta, voy a ir adelante con esta sección. Nos va a hablar de 100 años de Chile, de 1920 a 2020, y no es que sea una historia sobre Chile, pero sí sobre las personas que allí vivieron, sí sobre parte de su historia, aunque no sea el eje fundamental, pero en 100 años los personajes de esta novela viven en un sitio, este sitio es Chile, y allí pasan cosas, comenzando por la epidemia con la que arranca la novela en 1920, y luego vamos avanzando, 1929, la Gran Depresión Económica, que también hizo polvo a Chile, la Segunda Guerra Mundial, las colonias de alemanes que había en Chile, y ya vamos avanzando al triunfo de la izquierda que llega al poder y el posterior golpe de Estado. Por cierto, en ningún momento se habla de Isabel Allende, que sí, que era pariente de Isabel Allende y que fue el presidente derrocado. Los años de represión posteriores y la llegada de la democracia. Todo eso, de un modo casual, lo iremos viendo, al mismo tiempo que nos muestra no solo la gente rica, entre la que nació la protagonista, Violeta, sino que también veremos cómo vivía la gente de las afueras, y me refiero de las muy afueras de Chile, de los campos, pueblos pequeños, muy deshabitados. Bueno, pues eso también, y a los que no llegaba casi ni la cultura. Se nos hablará de aquellos maestros que en verano aprovechaban, se daban una vuelta por pueblos, enseñaban a leer a la gente y les mandaban deberes para volver al verano siguiente. Esto también sale aquí reflejado en esta novela. Pero, ¿qué es Violeta? Violeta es la historia de Violeta, y es una historia que nos lleva de pandemia a pandemia, porque arranca con la pandemia de 1920, que no fue otra que la mal llamada gripe española. Y diréis, bueno, pero la gripe española fue en 1918. Sí, en Europa. Pero a Chile tardó como bastante más en llegar. Claro, no es como ahora que en un avión te la expande de parte a parte antes de que te des cuenta. Y ya cuando se detecta ya está en todos sitios. Ahí las cosas avanzaban en aquellos años más lentas, los viajes a Chile eran en barco. Y bien largos que eran esos viajes. Así que tardó como 2 años en llegar allí, pero cuando llegó también sacudió los cimientos de todo Chile. Y la familia de Violeta, pues digamos que se salvó.
se fueron a vivir a otro punto y además vigilaron mucho que no hubiera contactos. De hecho, solamente 2 de ellos tenían contactos por sus negocios con la gente que no era de allí. Este es el año en que nació Violeta, en medio de una pandemia. Y 2020, con el arranque de otra pandemia, ella morirá. No del bicho, no del COVID, sino que eran ya 100 años de vida. Y esos 100 años nos los va a narrar Violeta en primera persona, contándoselos a alguien muy querido de ella. A lo largo de la narración ya averiguaremos quién es ese personaje. Esta narración en primera persona nos lleva a una estructura determinada en la novela. Ella va contando cosas según le vienen a cuento, pero es verdad que ordenadas cronológicamente. Y en esta narración, algo no frecuente en Isabel Allende, que aprovechando de un personaje que aparece nos cuenta toda la vida del personaje, aquí no. Aquí la protagonista es Violeta y como 100 años dan para mucho contar, no se va por las ramas contando de los personajes, más que pequeños toques para presentárnoslo. Vamos, que no se dispersa, como ocurre en otras novelas, por más que yo en esas dispersiones muchas veces disfrute tanto o más que en la propia novela. Violeta es una mujer que siendo niña, la crisis del 29 afecta a su familia y termina siendo el detonante de la desaparición de su padre y de pasar de ser una familia con muchos disponibles, con una inmensa propiedad, con unos legión de siervos atendiéndola, a quedarse prácticamente sin nada y tener que ser acogidos por una familia fuera de donde estaban viviendo, porque claro, los del valle eran los del valle. ¿Cómo iban a estar sin ser ya nadie en un sitio en el que todos dijeran vaya ruina, vaya desastre de familia? Por eso fueron al campo, muy, muy alejados. Y ahí es donde tiene lugar la vida de Violeta. Una vida con una serie de cambios, porque ella fue muy espabilada, tan lista para los negocios como su padre, pero mucho más previsora y sin arriesgarse nunca. Sí, tenía ella vista para ver dónde estaba el negocio, pero no para arriesgar. Una vida que se mueve por los vaivenes amorosos de esta mujer, de Violeta. Y hasta ahí os quiero contar, porque no quiero deciros nada de lo que va a pasar. Sí que es una novela en la que también se ve muy claro este componente feminista de Isabel Allende, que no es que se apunte medallitas, no las necesita. Y siempre fue una mujer muy combativa, algo que podemos ver en Mujeres del alma mía, su libro anterior, que es prácticamente una autobiografía de la autora. Pues esto se ve reflejado en esta protagonista. Isabel Allende nos dice que el feminismo y la mujer no puede ser libre sin dinero para apoyar esta libertad. Y vemos su evolución, porque ella es una mujer que durante mucho tiempo está sometida al maltrato de su marido. No hablo de Isabel Allende, hablo de Violeta. Y de ahí le costará mucho salir. De ahí que Violeta luego apoye a multitud de instituciones feministas, de grupos feministas, y que ella lo que fomente sea el apoyo y el ayuda a estas mujeres que están sufriendo el maltrato. Una gran novela. Si bien es verdad, y también tengo que decirlo, que no es como esas novelas prácticamente de aventuras como muchas de las que nos ha escrito Isabel Allende. Aquí no pasan grandes cosas, aunque sí, evidentemente, 100 años dan mucho de sí y ocurren muchas cosas. Una novela que en cierta manera refleja cómo es Isabel Allende, su modo de ser, su modo de pensar, y que yo he disfrutado.
la verdad es que me ha gustado mucho esta novela, que también os digo, no está entre las mejores de Isabel Allende. Pero bueno, aun con todo, sí, es una gran novela y sí, os la recomiendo. Y hasta aquí lo que os quería contar. Si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos. Muchas gracias a todos por estar ahí. ¡Hasta pronto! Según el poema de Antonio Machado, no hay camino, se hace camino al andar. Pero en mi caso no hice camino, sino que he transitado dando tumbos por senderos angostos y tortuosos que a menudo se borraban y desaparecían en la espesura. De camino propiamente, nada. Entré en mi década de los 70 con espíritu liviano, libre de ataduras materiales y con un nuevo amor. Muchas gracias a todos por estar hasta ahí. Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libro sé.